Mientras una buena parte del fandom español está ahora mismo pendiente de lo que va a pasar con Panini, no ya en términos de si se hacía o no con los derechos de DC, porque ya sabemos que así ha sido, sino en términos de qué va a pasar con el plan editorial. Ahí anda la cosa. Todo el mundo pendiente, Panini haciendo gala de su mejor arma, discreción, a saber cuándo tendremos en nuestro poder esas primeras novedades que saldrán en abril. Mientras tanto, os ofrecemos hoy un variado de estos que tanto nos gusta hacer y que contiene, entre otras cosas, material de Marvel de Panini. ¡Muy buenas! Estas son las lecturas Fancueva, esto es Comics Scene. ¡Empezamos! Hoy no me apetece ir en orden, me siento caótico, así que de acá para allá. Y de acá para allá voy a empezar con el Marvel Must Have, dedicado a la Patrulla X, Complejo Mesías, que firman un chorro de autores, entre los que se encuentran Ed Brubaker y Mike Carey al guión, y Scott Eaton, Humberto Ramos, Marc Silvestri, Billy Tan, y no sé si alguien más, al dibujo. Complejo Mesías estuvo preparando en la Patrulla X durante bastante tiempo, hasta que, en este volumen, que ahora forma parte de la colección Must Have, todo estalla en torno a ese primer nacimiento mutante después de que los mutantes fueran diezmados en los eventos que ya vimos en House of M, aquel No More Mutants de la Bruja Escarlata. Y este nacimiento lo que concita es que un montón de facciones diferentes del mundo mutante se vean atraídas hacia ese bebé para intentar hacerse con él por lo que representa. Entre ellas, evidentemente, la Patrulla X. Y no sé si parecerá que este tomo me ha resultado interesante. No lo hizo cuando lo leí hace unos cuantos años y no lo ha vuelto a hacer cuando me lo he leído hace unos pocos días. ¿Por qué? Pues porque, como ya he dicho en otras ocasiones al referirme a todo este hilo argumental y a todo este trayecto de la Patrulla X en manos de Brubaker y Carey, no es una etapa de los mutantes que me gusta. Me parece muy deslavazada en términos generales. Este volumen es muy deslavazado, sobre todo en términos artísticos. Empieza Marc Silvestri con un dibujo que no parece de él. Por ahí anda Humberto Ramos haciendo lo suyo, o Scott Eaton haciendo lo suyo, Billy Tan haciendo lo suyo. Está todo muy desperdigado por ahí. Van pasando cosas. Ahí hay un personaje que no desvelaré quién es, que secuestra al bebé para impedir que ninguna de las facciones en juego se haga con él, porque el futuro depende de ese bebé. Es que todo suena a trilladísimo en Complejo Mesías. Salvo quizás la premisa de partida, pero al final no se lleva a ninguna parte. Este es uno de esos volúmenes de la Patrulla que, junto con todos los demás que han venido antes, que llevaban a Complejo Mesías, me parecen de lo más prescindible. No tiene más de un 6,5. Entiendo que hay mucha gente a la que le gusta esta etapa, pero habida cuenta de otras cosas que le he leído a Ed Brubaker, y no me voy a poner ahora a enumerar, y otras cosas que le he leído a Mike Carey en la distinguida competencia, bastante más interesantes y mejor trabajadas y más sólidas que lo que hizo aquí en Los Mutantes, lo he dicho antes, prescindible como poco. Y bueno, ya que estoy con Los Mutantes, aunque iba a ir de aquí para allá, me voy a meter con otro Marvel Must Have, también de la Patrulla X, pero con eventos bastante más recientes, que son los que tenían lugar en ese pequeño arco argumental que fue Exterminio. El objetivo de Exterminio era dar cierre a lo que Brian Michael Bendis había abierto años antes, cuando había cogido a la agrupación original de la Patrulla X y la había hecho viajar en el tiempo a la época actual en All New X-Men. Un experimento que a mí me parece que se saldó con resultados fantásticos, que sigo considerando una de las mejores etapas que han conocido los mutantes y que, por injerencias editoriales, no llegó a cerrarse. Las jóvenes versiones de Cíclope, la Bestia, Jean Grey y el Hombre de Hielo siguieron pululando por el universo Marvel sin que nadie supiera muy bien qué hacer con ellos, hasta que decidieron devolverlos a su tiempo. Y de ello se encargaron Ed Brisson al guión y Pepe Larraz al dibujo, en una miniserie que no está nada mal. Lo cierto es que, como cierre de aquello que había planteado Brian Michael Bendis, Exterminio funciona muy bien. Quizás lo hace también porque está respaldada por el dibujo de un Pepe Larraz superlativo
en momentos previos a que el artista español se haga cargo del House of X, una de las dos colecciones que cambiarían por completo el paradigma del universo mutante de manos de Jonathan Hickman. Y como os digo, Exterminio es una lectura sólida, entretenidísima, que cierra, que me hubiera gustado ver de manos de Brian Michael Bendis. Jamás sabremos qué idea tenía el Calborotas para con las jóvenes versiones del núcleo duro de los X-Men. Quiero entender que habría hecho algo así porque todo es muy lógico, todo sucede de manera muy coherente para con lo que Bendis había planteado en su momento. No hace falta leerse nada de lo que pasó en el ínterin entre que Bendis abandonó a los mutantes y esto tiene lugar, y ahí hay como 2, 3 o 4 años incluso de historias en las que estas jóvenes versiones de los X-Men andan por ahí, lo cual también es muy de agradecer. Es un TVO de 8 que viene a demostrar que cuando se pone un mínimo de empeño con los mutantes, por muy agotada que nos pueda parecer que está la franquicia, da buenos resultados. Y ya que estoy con finales, me voy ahora con el Black Hammer El Fin, un volumen que firman Jeff Lemire y Malachi Ward, que publica Astiberri y que, teóricamente, tenía que venir a poner fin, como reza su portada, al universo de Black Hammer. No ha sido del todo así, ya hablaremos de eso cuando toque, pero lo cierto es que este volumen sí que cierra la primera década de existencia del multiverso Black Hammer, ideado en su totalidad por Jeff Lemire, con la ayuda de un montón de guionistas que han ido apareciendo por ahí. Y en ese sentido, como cierre de esa primera década, creo que Black Hammer El Fin funciona a la perfección. Todos los personajes que han ido apareciendo, ya en las diferentes etapas de la serie central, ya en la miríada de spin-offs que ha conocido Black Hammer a lo largo de estos 10 años en los que se ha desarrollado la cabecera, están en este El Fin. Y también están en este El Fin las cosas que más o menos han ido sirviendo a Jeff Lemire para hilvanar este enorme proyecto suyo. Y aquí vamos a encontrar multiversos, viajes en el tiempo y otras cosas que no voy a desvelar. De hecho, es que no puedo contar mucho más de lo que pasa en este volumen, porque para ello tendría que incurrir en unos destripes brutales en los que no voy a incurrir. Nunca lo hago, aquí menos todavía. No me parece un TVO sobresaliente por pequeñas tonterías que creo que podrían haberse pulido un poquito mejor, y porque el dibujo de Malachi Ward, igual que el de Dean Ormston, funciona muy bien, pero no es un dechado de virtudes gráficas. Aún así, creo que es un volumen de 8,5 y un final que en gran medida va a depender del lector que sea así o no. Quiero decir, aquí podéis dejar Black Hammer. Si habéis llegado hasta aquí, tenéis todo lo que ha publicado Astiberri de Black Hammer, podéis parar. Lo que venga a continuación serán adendas que todavía no me he podido leer, así que desconozco por dónde irán los derroteros de esas nuevas propuestas que Lemire ya ha puesto en marcha, solo el futuro lo dirá. No me voy a mover de Astiberri para hablaros ahora de lo nuevo de David Sala, un álbum llamado El Peso de los Héroes. El Peso de los Héroes es un TVO de marcado carácter autobiográfico. A diferencia del Jugador de ajedrez, con el que David Sala adaptaba el último texto de Stefan Zweig antes de suicidarse, pues no, aquí nos movemos a terrenos muchísimo más personales, y creo que en esa personalidad está lo mejor que da El Peso de los Héroes y lo peor que da El Peso de los Héroes. Y me explico. El título hace referencia a, quiero entender, la tremenda relevancia que durante la infancia de David Sala tuvieron sus abuelos. Abuelos que tuvieron que sufrir la Segunda Guerra Mundial y que, en una forma u otra, fueron héroes de la resistencia francesa. En esa línea es donde El Peso de los Héroes funciona mejor. En la capacidad de David Sala de evocar los recuerdos que sus abuelos le trasladaron cuando era niño desde su yo adulto. Y hacerlo de una manera tremendamente respetuosa, sin caer además en la manipulación fácil de los sentimientos del lector y dejando respirar a una parte del relato que me parece muy notable. ¿Qué pasa cuando El Peso de los Héroes se mueve hacia otras latitudes? Pues que el relato empieza a deslavazarse. Primero porque hay saltos en la narración en los que pasa muchísimo tiempo. De hecho, hay un salto intermedio en los que pasamos de un David Sala adolescente a un David Sala ya adulto,
ya artista más o menos reconocido, y creo que en ese salto, al menos a mí, se me fue gran parte del interés. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí ese peso de los héroes queda completamente olvidado y Sara se dedica a recorrer de manera más o menos rápida sus años de evolución como dibujante a través de pequeñas anécdotas personales hilvanadas con mayor o menor fortuna. Bien es cierto que la compacidad visual del conjunto ayuda a que esa percepción tan polarizada acerca de una y otra línea del TVO quede diluida en gran parte. Y también es cierto que en términos visuales el peso de los héroes resulta una propuesta muy atractiva, sobre todo en la capacidad de Avisala de conseguir trasladarnos a una infancia marcada por lo hortera de los años 70, con esos papeles pintados en las paredes de los pisos y con la estética pop que tanto caracterizó a aquella década. Asimismo, cuando el autor se dedica a evocar ciertos recuerdos, recurre a unas cualidades pictóricas muy llamativas que, como digo, compensan en gran parte aquello del guión que a mí no me termina de funcionar. Al final, diría que estamos ante un TV de un 8, que resulta muy apasionante cuando así se lo propone el autor, y creo que cuando más se lo propone el autor es cuando menos interesante resulta. Paradojas de la apreciación personal del arte. Vuelvo a Marvel y a Panini para hablaros ahora del Deluxe, en el que la editorial ha recogido la totalidad de Los Eternos de Kieron Gillen, Esad Ribic y algunos artistas más. Kieron Gillen es un guionista que me confunde, porque tan pronto hace cosas como The Wicked and the Divine y me flipa, como hace cosas como el Die o Los Eternos y me deja patidifuso. Más con el Die que con Los Eternos. Die era una propuesta tremendamente extraña que además a nivel visual jamás conectó conmigo. Los Eternos cuenta con la ventaja de tener a Esad Ribic como dibujante mayoritario, un Esad Ribic que a mí me encanta, que creo que tocó techo con las Secret Wars de Jonathan Hickman y que aquí hace un trabajo no tan espectacular como el de las Secret Wars, porque creo que es muy evidente que el croata no es un artista que se luzca de forma plena cuando tiene que trabajar en una colección mensual. La presión que eso conlleva termina traduciéndose en páginas en las que se nota que el autor ha ido a prisa y sobre todo en expresiones faciales que dan un poquito de ello. Con todo, creo que en lo que a Ribic respecta, Los Eternos es un TVO que casi roza el sobresaliente. Problema, que Kieron Gillen aquí se ha comido a Jonathan Hickman, pero no lo ha sabido digerir. Y pretende, no con desatino, sino con bastante buen tino, imitar las formas del estadounidense a la hora de estructurar una historia que, uno, no se lo ponga fácil al lector, algo que es muy Hickman, y dos, incluya otra cosa que es muy Hickman, las páginas de texto con gráficos que tanto abundan en cualquier cosa que toque el guionista de East of West. Pero Gillen no es Hickman cuando quiere serlo, y la cosa no le sale bien. Y al final, el primer arco argumental de los dos que más o menos conforman este año en el que el guionista estuvo a bordo de Los Eternos, te pierde casi nada más empezar. ¿Por qué? Pues porque abundan demasiados diálogos que no llevan a nada, porque todo está construido de forma que parezca que el TVO rehuye de que el lector pueda aprenderse de manera clara de aquello que está sucediendo. Y a mí eso me mata, sobre todo cuando estamos hablando de un TVO de superhéroes al uso. Centremos el discurso, que no estamos hablando de un TVO que te va a cambiar la vida. Y como no te va a cambiar la vida, y pretende parecer que sí, lo he dicho ya, me pierde como lector. Cuando uno tiene que valorar de manera global lo que aquí pasa, he dicho que el primer argumental, Thanos vuelve a aparecer por ahí, y vuelve a aparecer por motivos muy obvios, porque esta colección sale poco después de la saga de las gemas del infinito del universo Marvel cinematográfico, y claro, pues traigamos a Thanos que va a atraer seguro a nuevos lectores. Después hay un segundo arco argumental que funciona aún peor que el primero. Quizás el cierre no está del todo mal, pero para cuando llegamos al cierre yo ya el interés que puedo tener acerca de lo que le pase a este grupo de superhéroes, que tampoco me parece atractivo a priori, es nulo. Cuando uno ha de equilibrar a la finalización del volumen lo que hace Ribic y algún que otro añadido y lo que hace Gillen, hay tanta diferencia entre uno y otro que en ese equilibrio el TVO se encuentra en un 7 que creo que desmerece, que creo que al final desluce el
bombo y platillo con el que Marvel anunció esta colección y el lustre que se le pretendía dar en un momento en el que se iba a estrenar esa tan malograda propuesta visual que fue la adaptación de Los Eternos al cine. Una peli que tengo que volver a ver, por cierto, porque solo la he visto una vez en el cine. No me desagradó, pero creo que es un proyecto que, como con casi todo lo que vino después de Endgame, Marvel estaba lanzando tiros a diestra y siniestra a ver si acertaba con algo, y esta adaptación de Los Eternos no llegó en el mejor momento. Y por terminar con Marvel, me voy ahora al Essentials, en el que Panini ha recogido El Hijo Caído, una miniserie firmada por Jeff Loeb al guión y 4 dibujantes diferentes, que vino justo después de aquel golpe de efecto que fue ver morir al Capitán América en las escaleras del juzgado al que se dirigía después de los acontecimientos de Civil War. Esta miniserie, en su momento, cuando me la leí, después de haber visto morir a Steve Rogers, me encantó. Me gustó mucho y me convenció muchísimo la idea de Loeb de coger las 5 etapas del duelo, a saber, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y que esas 5 etapas se tradujeran en 5 tebeos, cada uno centrado en un personaje diferente del universo Marvel, conectados todos con Steve Rogers, evidentemente, y además hubiera un hilo argumental que unía a todos. No es El Hijo Caído una miniserie en la que cada número se dedique a una cosa y no haya continuidad. Antes bien, lo que empieza en el primer número, en el de negación, termina en el último número, en el de aceptación. Quizás el mejor y más poético de todos, dibujado por un John Cassaday fenomenal, que además te encoge el corazón. Ese último número es como digo, el más poético y el que mejor refleja la relevancia suma que el Capitán América tiene dentro de la estructura del universo Marvel. Pero es que antes han venido otros 4, dibujados por Leinil Francis Yu, Ed McGuinness, John Romita Jr. o David Finch. 5 artistazos descomunales. Si me preguntáis cuál es el número que a nivel visual me parece mejor, me quedaría con Cassaday, después estaría McGuinness, porque siempre me ha gustado muchísimo el dibujo del artista. Después vendría David Finch, después Romita Jr. y en último lugar Leinil Francis Yu, que de hecho es el que abre boca con el primer número de esta miniserie. La miniserie además se complementa con unas cuantas páginas del número 25 del Capitán América, en las páginas en las que se ve como el Capitán América muere, y con un número previo en el que hay una conversación entre el Capitán América y Iron Man justo después de los acontecimientos de Civil War. Esto es un must. El material que está aquí reunido responde perfectamente a la descripción de esencial. Me parece uno de esos tebeos que, si te gusta el universo Marvel, tienes que tener sí o sí, porque además forma parte de un rinconcito del universo Marvel que tienes que tener sí o sí, que es el del Capitán América de Brubaker. Y como forma parte de eso, lo de esencial es que esta se me antoja que se le queda corto. Y para terminar, voy a hablar de forma bastante sucinta, y ahora explicaré el porqué, de la nueva edición en formato integral que Panini va a dedicar a el Lock and Key de Joe Hill y Gabriel Rodríguez. ¿Por qué de forma sucinta? Pues porque ideas que quiero trasladaros acerca de Lock and Key, que no dije en su momento, cuando hablé de la serie como una de las mejores propuestas que uno se podía leer durante Halloween, quiero dejarlas para cuando Panini termine de publicar estos 3 integrales que van a conformar en esta nueva edición la totalidad de lo que hay publicado de Lock and Key. Los 2 primeros integrales son los mismos 2 primeros integrales que Panini ya había publicado con el núcleo central de la serie, con todo el mega arco argumental que habla de la familia Locke y de todo lo que les acaece en la mansión que heredan tras la muerte del patriarca de la familia. Y a eso añade ahora Panini, en una edición del mismo diseño, un volumen en el que se recogerán todas las historias cortas y las 2 miniseries que aparecieron a posteriori, que no se desarrollan en el mismo espacio temporal que Lock and Key. Una de ellas era Impale Battalions Go, Primera Guerra Mundial, y la otra, el cruce con Sandman, del que ya hablaré. Bajo esa limitación que me he autoimpuesto de trasladaros ciertas ideas acerca de Lock and Key cuando Panini termine con esta edición integral, lo único que os puedo decir de nuevo es que este es uno de esos tebeos de adquisición obligatoria y lectura obligatoria, de hecho diría de lecturas obligatorias, porque Lock and Key es uno de esos cómics que uno no se puede leer una sola vez, al menos en mi humilde opinión.
Yo creo que ya le he hecho como 3 lecturas. La que hice en su momento mientras salía mes a mes, la que hice cuando me fui pillando los TPBs originales y la que hice cuando me compré la edición integral de IDW. Muy similar a esta que está publicando Panini ahora. Y aun con eso, tengo muy claro que en el tiempo que Panini va a invertir en publicar estos 3 integrales, voy a volver a releerla entera para esas ideas que os decía, que os quiero trasladároslas de la forma más fresca y afinadas posibles. ¿Por qué? Pues porque siempre que me he asomado a Lock & Key me da la sensación de que hay en esa enorme cebolla que construye Joe Hill muchas capas que todavía están por descubrir. Y eso, en mi diccionario, es definición, entre otras cosas, de imprescindible. Bueno, de imprescindible, de clásico, de obra maestra. Que sí, que me lo parece. Me parece una obra maestra del noveno arte. ¿Qué más os digo? Os insto a unos cuantos vídeos en el futuro, cuando vuelva a hablar, ya con más enjundia, no sé con cuánta más, pero lo intentaré, de Lock & Key. Me quedo aquí. Os insto, como siempre, a que dejéis los comentarios que creáis oportunos, a que os suscribáis. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, sed muy felices, leed muchos tebeos. Paz.